A continuación, yo les voy a explicar acerca del dolor urológico. Tenemos el índice, la introducción, los tipos de dolor, la valoración clínica del dolor, el dolor urológico, cuadros clínicos, tratamiento y la bibliografía. En cuanto a la introducción, lo podemos definir que el dolor acompaña el origen del hombre. A lo largo de la vida, muchos autores han tratado de definir de muchas maneras sin llegar a una conclusión exacta. Pero en medicina, el concepto más unánime que es aceptada por la Asociación Mundial para el Estudio del Dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada con un daño tisular, real o potencial, o descrita en términos de dicho daño. En cuanto a los tipos de dolor, tenemos 5 tipos de dolor: el dolor agudo, el dolor crónico benigno, el dolor crónico maligno, el nocibéptico y el neuropático. En cuanto a las características de cada uno de ellos, en cuanto al dolor agudo, tenemos que es de corta duración, que se acompaña de taquicardia, taquipnea, vómitos, sudoración profusa. Puede ser superficial o profunda. En cuanto a las características del dolor crónico benigno, son de mayor duración, mayor tiempo, se acompaña de depresión y cambios de personalidad. En cuanto al dolor crónico maligno, este dolor es característico de los pacientes oncológicos y se debe a la compresión medular, la invasión ósea y al dolor visceral. Se acompaña de síntomas como es la anorexia, el insomnio, el miedo a la muerte y aislamiento, como cualquier persona lo haría. El dolor nocibéptico es una estimulación de las fibras nerviosas somáticas o vegetativas. Y por último, el dolor neuropático. Esto viene a representar lo que son el dolor en el sistema nervioso central o del periférico. A continuación, la valoración clínica del dolor. Antes de valorar el dolor, debemos recordar que el dolor es subjetivo, pero podemos realizar a partir de 2 principios básicos. Uno, que es la información que nos ofrece el paciente al momento en que llega a la consulta médica, y lo segundo es nos tenemos que fijar en el componente emocional que cada uno de nosotros vivimos. Bueno, en cuanto a las escalas, a lo largo de los tiempos se han dado varias escalas que han intentado valorar la intensidad del dolor, pero las más frecuentes y las más utilizadas son la escala de valoración verbal, en el motivo de consulta, en todas aquellas, en la revisión de aparatos y sistemas, examen físico, en sí, en la historia clínica usted puede valorar la intensidad del dolor. En cuanto a la escala de valoración numérica, se basa en el valor que le diga el paciente de 0 al 10. A continuación tenemos la explicación, la evaluación del dolor en la escala numérica, y lo tercero es la escala analógica visual, que es algo similar a la escala numérica, pero el paciente apunta a los dos extremos, si es el más alto o es el más bajo. En cuanto al dolor urológico, tenemos que es un dolor de tipo urogenital. Se puede caracterizar por la presentación aguda o crónica, también por la localización, o también puede ser referida. Se acompaña de síntomas
urológicos como son las urgencias, la polaquiuria, la disuria y el tenesmo. Para nosotros comprender bien o saber de dónde se irradia o dónde se localiza el dolor, debemos conocer bien el aparato urinario. A continuación se va a hablar de cada órgano para saber la inervación más o menos de dónde viene. Por ejemplo, aquí en esta imagen se habla del riñón. El riñón está inervado por el sistema nervioso simpático desde la D8 hasta la L1 a través de los ganglios aórtico renal, celíaco y esplénico, y también por las ramas del nervio vago. El siguiente es la pelvis renal y el uréter. Estas reciben la inervación simpática de D10 a L2 y a través de los ganglios aórticos renales, y los nociceptores se activan por la distensión de la cápsula renal. En cuanto a la vejiga y la uretra, están inervados por los segmentos desde la D12 hasta la L2, y también de fibras parasimpáticas que provienen desde la S2 a la S4. En cuanto a la sensación de distensión, están dadas por las fibras parasimpáticas, y en cuanto a la estimulación dolorosa, térmica y táctil, están dadas por el simpático. Casi por último, el testículo y el cordón espermático poseen inervación simpática de los segmentos de D10 a la L1, como se demuestra en la imagen, en la pantalla. En cuanto al pene y al escroto, el escroto recibe inervación somática sacra. Por su parte, el nervio dorsal, la rama del nervio pudendo, constituye la inervación sensitiva del pene. En cuanto a los cuadros clínicos, tenemos el dolor agudo, lo que es el cólico nefrítico, que muchos de los pacientes manifiestan que es un dolor intenso. A continuación se va a tratar de explicar el mecanismo del dolor cólico nefrítico. Cuando hay una obstrucción ureteral aguda, hay un aumento brusco de la presión intraluminal que va a estimular la musculatura lisa de la pared ureteral y se va a contraer. Entonces el resultado final es el espasmo. También se van a irritar las fibras lentas de tipo A y las fibras rápidas de tipo C, y los impulsos nerviosos generados viajan hasta los segmentos medulares de 11 a L2, que van a llegar hacia el sistema nervioso central. Bueno, van a estar también la distribución por dermatomas del dolor renal. El resultado de una convergencia somato-visceral de la información neural recibida desde la médula espinal. El dolor se puede percibir en cada órgano que comparte inervación con el tracto urinario. Los síntomas viscerales que con frecuencia se asocian al cólico renal son debidos a las múltiples conexiones existentes entre los plexos renal, celíaco y mesentérico. Por eso, algunos pacientes podrían presentar dolor eminentemente gastrointestinal. El dolor cólico nefrítico es de inicio súbito, puede ser unilateral
intenso referido a un flanco. También puede ser localizado en la fosa lumbar, en el ángulo costovertebral, en el margen inferior de la 12ª costilla. El paciente va a estar agitado, busca una posición antiálgica imposible de encontrar, sujetándose la fosa renal. Es típico del paciente con cólico nefrítico. En las características de algún factor precipitante, vamos a tener el ejercicio físico intenso, la deshidratación, la comida copiosa, ingesta abundante de alcohol y también el inicio de la sintomatología durante la madrugada o las horas matutinas que no le van a dejar descansar. Suele acompañarse de un cuadro vegetativo. Va a tener palidez, sudoración, vómitos, taquicardia, náuseas, constipación, hematuria, síntomas urinarios bajos, disuria, polaquiuria y tenesmo vesical. En el examen físico, el paciente va a estar inquieto y desesperado por el dolor. En la palpación del abdomen va a estar blanda. La sensibilidad a la palpación en el flanco y fosa ilíaca también va a estar un poco alteradas, sin signos de irritación peritoneal. Suave la percusión renal del lado derecho, del lado afecto, sea del lado derecho o izquierdo, será positiva. En el hombre, los testículos con frecuencia están retraídos y elevados, no dolorosas a la palpación. Y en las mujeres, el examen pélvico será totalmente normal. Bueno, a continuación, el siguiente tema es la pielonefritis aguda. Es una infección de la porción alta del sistema urinario. Bueno, en cuanto a los signos y síntomas, tenemos fiebre, escalofríos, temblores, náuseas, vómitos y taquicardia. Puede presentar dolor intenso abdominal por el mecanismo que ya les mencioné anteriormente, y la puño percusión positivo. También pueden estar elevados los leucocitos, la piuria con bacteriuria, y también se puede ver hematuria macroscópica o microscópica. Bueno, en cuanto a la cistitis aguda, lo definimos que es la presencia de bacterias acompañada de disuria, polaquiuria, urgencia miccional y dolor a nivel suprapúbico, que son los síntomas más típicos de lo que es la cistitis. Bueno, en cuanto a la uretritis, se caracteriza por la existencia de dolor continuo a nivel de la uretra, que se escribe como una quemazón y se acentúa en la micción. El siguiente tipo de dolor es la prostatitis aguda. Es la inflamación de la próstata. Es más frecuente en adultos jóvenes. Cursa con fiebre, malestar general, escalofríos, síndrome miccional y hematuria. El dolor se localiza a nivel perianal y se irradia hacia el pene y a las extremidades inferiores. El punto clave en el diagnóstico lo constituye el tacto rectal, que muestra una próstata tensa, dolorosa o de consistencia fluctuante. Bueno, a continuación, el dolor testicular
en varones menores de 20 años, el dolor testicular se debe pensar o se debe descartar en una torsión testicular. Entre las personas de 20 y 35 años, cuando el dolor se acompaña de una hemorragia intratesticular, debe sospecharse de un tumor de testículo. Por encima de los 35, la causa más frecuente de dolor testicular es la orquiepidemitis, que es una infección por gérmenes gram negativos. Bueno, hasta aquí hemos hablado el cuadro clínico y ahora debemos tratar de hablar acerca del tratamiento, cómo debemos calmar el dolor que presenta el paciente. Bueno, se debe conocer tres cosas principales, como es la causa y la intensidad del dolor, los fármacos que se encuentran disponibles y también la individualidad de cada paciente, ya que cada persona es un ser distinto y también una persona de una edad en relación con una persona de cierta edad. Bueno, aquí se describe un cuadro sinóptico de los analgésicos más utilizados. Tenemos dos tipos, los AINES y otros tipos de analgésicos, como les puse ahí en la imagen. Dentro de los AINES tenemos lo que es la aspirina. El mecanismo principal es como su nombre lo dice, interfiere en la síntesis de prostaglandinas. El paracetamol, este es un fármaco que carece de efecto antiinflamatorio. Y lo que es el ibuprofeno, naproxeno, ketoprofeno y metamizol son AINES potentes. En cuanto a los otros tipos de analgésicos, tenemos los opioides débiles, como son la codeína y el tramadol, y los opioides potentes, que son la morfina, representado por la morfina. Bueno, en el cólico nefrítico, que es un dolor bien intenso, dependiendo de la intensidad y del tipo del paciente, como les expliqué, y la tolerancia oral, se debe administrar en el dolor leve metamizol de 2 gramos intramuscular o intravenosa cada 8 horas. Otra opción podría ser el ketorolaco, 30 miligramos intramuscular o intravenoso cada 8 horas. Si el paciente tiene un dolor intenso, se podría optar por los opioides. Dentro de los opioides, para el dolor leve, como ya dijimos anteriormente, se utiliza el tramadol en una dosis de 50 a 100 miligramos vía oral o intramuscular o subcutánea cada 6 horas. Y también otra opción que nos ofrece es la buprenorfina en una dosis de 0.1 a 0.3 miligramos subcutánea o sublingual. Bueno, a continuación el tratamiento del dolor postoperatorio. Tenemos el tratamiento inmediato, que sería por vía parenteral, y el tratamiento más tardío, que sería por vía oral. Aquí la mejor asociación es AINE y los opiáceos. Y también se debe ver en la intensidad del dolor. En el dolor leve podemos utilizar el paracetamol, una dosis de 2 gramos intravenoso cada 4 o 6 horas. El metamizol 2 gramos intravenoso en 5 a 10 minutos cada 6 a 8 horas. El ketorolaco de 30 miligramos intravenoso o intramuscular
6 a 8 horas. Y de rescate, el tramadol en una dosis de 150 a 100 miligramos intravenoso o intramuscular cada 6 horas. Para el dolor moderado tenemos la perfusión intravenosa con 3 ampollas de metamizol más 2 ampollas de tramadol en 200 ml de suero fisiológico a un ritmo de 10 ml hora. Se puede sustituir el metamizol por paracetamol o ketorolaco. De rescate tenemos el cloruro mórfico de una dosis de 5 miligramos intravenosos o subcutáneo cada 4 horas. En el dolor intenso tenemos la perfusión intravenosa con 3 ampollas de metamizol más 2 ampollas de 20 miligramos de cloruro mórfico en 250 ml. Bueno, eso fue todo en cuanto al tratamiento del dolor postoperatorio. Ahora vamos a hablar acerca del dolor oncológico. En el cáncer de próstata es el que más produce dolor intenso. El alivio se consigue con la asociación de AINES, opioides, y también, si ustedes desean, pueden combinar con otro tipo de analgésicos. Siguiendo la escala de la OMS tenemos el primer escalón, en el dolor leve, AINES más analgésicos no opioides. En el segundo escalón, el dolor moderado, AINES más opioides débiles. En el tercer escalón, en el dolor intenso, se puede administrar opioides potentes más AINES. Bueno, eso fue todo lo que les preparé para esta ocasión. Aquí les dejo la bibliografía de donde se obtuvo todas las presentaciones. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por la atención prestada.